Hay gente que está en caminos espirituales, que se comporta de manera muy egocéntrica. Hay gente que es muy materialista, que es muy altruista. Tenemos una serie de mantras como si Dios quiere, Dios proveerá, si Dios lo permite. Si nos vamos al origen de lo que es Dios, Dios ya lo proveyó, Dios ya se lo permitió, está vivo, es la prueba de eso. Si usted es un mediocre, alguien que no usa su cerebro, ¿qué tiene que ver Dios en eso? Esta vez tenemos un invitado completamente especial. Es un hombre que hizo un viaje a muy lejos y ese viaje le cambió completamente su vida. Él es Swami Ashutosh, un colombiano que hoy nos va a contar una historia muy importante de la vida y el más allá. Swami, bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Quién es Swami? Un buscador. ¿Un buscador de qué? Un buscador de sí mismo. ¿Qué significa buscarse a sí mismo? Significa conocerse, significa desenmarañarse, significa romper con lo establecido y encontrar su propia verdad. Swami, cuéntanos un poquito desde dónde viene todo ese conocimiento que tú has tenido en estos últimos tiempos. ¿Cómo te has estructurado? Cualquier cosa que haya comprendido y vivido y experimentado se la debo a mis maestros. Sin ellos no hubiese podido entender nada de la vida. Hay una persona fundamental que siempre hablo de ella, que fue mi gran maestro desde la adolescencia, que se llama Carlos Julio Pérez. Es una persona que me enseñó muchísimo y me guió. Y digamos que él me abrió todo un abanico de conocimiento y de sabiduría desde que era adolescente. ¿Sí? Yo le conocí a los 16 años y mi comprensión de la espiritualidad fue una antes y después de él. Y por todo lo que él me enseñó y me guió todos esos años, luego se abrieron muchos más caminos para mí en el mundo espiritual y en el mundo del autoconocimiento. Entonces es claro que cualquier cosa buena que uno tiene en la vida se la debe a otros. Regularmente es así. ¿Me entiendes? O sea, si tú lees un libro, tú puedes decir, es que yo leí. No, claro que leíste, pero si no hubiese hecho alguien la investigación y escrito el libro, no tendrías acceso a ese conocimiento. O sea, todo se lo debemos a otros. Como lo que estamos haciendo ahorita. Pero por supuesto, o sea, no estaría aquí sentado si no fuera por ti. Y no estaríamos aquí sentados si no fuera por la maravillosa Carolina. Todo se lo debemos a otros. ¿Qué podemos decir? Es mío, es por mí. Todo es prestado. Todo es prestado. Entonces, cuando me dices, ¿cómo adquiriste el conocimiento? Yo no adquirí nada, todo me ha sido dado. Todo me ha sido dado desde joven, desde siempre todo me ha sido dado. Entonces, ese gran maestro, se lo debo todo a él y después se lo debo a todos mis maestros. Y a la persona más importante, mi mamá. A alguien le puede dar risa de eso, pero mi madre es una guerrera. Es un ser único y extraordinario. Y por ella estoy aquí. Sin ella, no estaría aquí. Gracias a su compasión, su amor, a su sacrificio y todo lo que ella hizo por mí y sigue haciendo, es que estoy aquí y que la gente me puede escuchar. Y muchos seguramente se van a enojar y otros les va a gustar, pero todo es gracias a la compasión infinita que ha tenido mi madre. ¿Por qué nos cuesta tanto desaprender? Porque estamos demasiado aferrados a nuestro propio ego, a nuestro propio yo. Estamos demasiado aferrados al ego y vivimos en una narrativa totalmente egoica. Ese es el problema. ¿Cómo podemos batallar o gestionar el ego de una forma más responsable? Con el ego no hay necesidad de batallar porque el ego es una ilusión. Lo que hay que hacer es llegar a un entendimiento y a una comprensión de fondo de lo que es el ego y de lo que significa el yo, la palabra yo, que tanto tiempo o todo el tiempo estamos repitiendo, nombrando y a través de la cual nos definimos. Eso es una ilusión, solamente un compendio de ideas. Para ti, ¿qué es la diferencia entre la mente subconsciente y la consciente? La mente subconsciente es un vasto almacén de información que desconocemos. La mente consciente es una pequeña porción muy ínfima de la mente. La gran vastedad de la mente está en el subconsciente. ¿Quiénes son las culturas que de pronto han profundizado un poco más
en los espacios del subconsciente? Yo diría que de manera mecánica, metódica, con sistemas organizados, serios y claros de autoexploración en la India y en el Tíbet, más cercanos a mí, sí. ¿Y cuáles son esas exploraciones que uno puede descubrir dentro de la mente subconsciente? Lo que pasa es que la mente subconsciente asimila información e impresiones. Y esas impresiones, esas informaciones que están ahí son las que condicionan la existencia del humano. Y el humano no sabe que esa información que desconoce es la que condiciona su vida y forma su vida. La forma de pensar, de ser, de sentir, de moverse, está ahí en el subconsciente. Lo que está en el consciente es muy poco y no condiciona tanto la vida como lo que uno desconoce. ¿A ti qué te hace feliz? Nada, yo soy feliz. ¿Y cómo traduces la felicidad? La felicidad es simplemente ser. Por ejemplo, la pregunta que me hace feliz es una pregunta interesantísima porque es un claro ejemplo de la propia ignorancia de sí mismo. Porque para el humano la felicidad es una definición. Y como es una definición, es una asociación con algo. Entonces, una pareja me hace feliz, una circunstancia me hace feliz, tener algo me hace feliz, la valoración, la validación, la aprobación me hace feliz. Pero si no tengo nada de eso, entonces ya no hay felicidad. La felicidad es un estado de conciencia y no tiene motivo alguno, no tiene razón de ser, porque la propia naturaleza del ser es felicidad. Cuando no hay tantos pensamientos, no hay emociones, no hay nada, simplemente hay una absoluta plenitud, es una felicidad sin condiciones. Porque hay veces se confunde la felicidad con el placer. Vivimos en función de estímulos externos. Nuestra noción de ser depende de lo externo completamente. ¿Quién soy yo cuando no estoy con nadie? ¿Quién soy yo si no tengo ideas, si no tengo emociones, si no tengo historia, por ejemplo? Yo me puedo definir de alguna manera, pero si pierdo la memoria, ¿quién soy? ¿Quién sería yo sin mi historia? Lo que yo asocio como placentero es una idea, es un concepto. El placer es algo netamente mental y psicológico. Porque para una persona algo es placentero, para otra eso mismo es causa de dolor, sufrimiento. Lo que para alguien es maravilloso, para otro no lo es. Así que el placer es algo totalmente mental. Es una idea. Es una historia, es una narrativa, es un juicio que se hace de algo. La felicidad es algo no dual, no cambia, siempre es independiente de cualquier cosa. El placer genera apegos, porque el placer viene del deseo, de la posibilidad de satisfacer un deseo. Pero ese placer es tan dual que si no puedo satisfacer el deseo se vuelve sufrimiento. No dolor, sufrimiento. Que el dolor es algo espontáneo. Me golpeo un pie y me duele. Eso es dolor. Pero cuando yo empiezo a pensar, es que no sé caminar, es que tengo mala suerte, es que alguien dejó algo por ahí para golpearme, eso es sufrimiento, lo creo yo. Entonces el placer y el sufrimiento están completamente ligados. Ambos son creaciones de la mente. La felicidad no es creación de ningún ser. Es el ser, es felicidad. ¿Por qué crees que en las masas del mundo esos temas de la felicidad, del sufrimiento, son muy tabú o son muy poco explorados cuando realmente afectan de una forma muy importante el destino de nuestras vidas? Por el miedo. Porque explorarse, conocerse, significa ir desprendiéndose de muchas cosas. Hay muchas cosas que no queremos soltar, porque hemos asociado el bienestar y el placer con cosas o personas o experiencias. Y el hecho de que tengamos esas asociaciones nos lleva a un estado de apego. Y el apego es condicionante. Todo apego es cegador, todo apego es esclavizante, todo apego nos roba la libertad.
Entonces, como estamos tan acostumbrados a vivir con esas sombras y con esos fantasmas, es terriblemente difícil soltarlos. Por esa razón, la vida es un proceso evolutivo y la vida de cada uno es un camino hacia sí mismo. Paulatinamente, poco a poco, eventualmente podemos llegar a ciertos estados de madurez, sobre todo de pérdida, ¿no? La pérdida es algo bastante positivo. Empecemos a perder cosas, ¿no? Nos deja la pareja o perdemos el dinero, el trabajo, la salud. Esas son grandes bendiciones que nos permiten de pronto entrar en estados de relajación, aunque la gente no lo vea así. Porque la gente, estoy tensionado porque estoy sufriendo. No, estás en un estado de relajación, pero no lo sabes. Y ahí en ese estado de relajación, donde no puedes ir a ningún lado, no te queda más remedio que mirarte a ti mismo y entender que muchas cosas no son necesarias en la vida. Pero es un proceso. El miedo es lo que nos mantiene encarcelados, pero no hay nadie que pueda escapar de esa experiencia de perder. La corriente colectiva del mundo, ¿por qué mide el nivel de éxito o de evolución de una persona cuando consigue grandes logros, cuando acumula grandes riquezas, cuando construye imperios que también benefician a otros? ¿Cómo se pueden traducir esos niveles a ese diagnóstico que estás hablando? La filosofía social está basada en hacer para tener y así llegar a ser. La realidad es que se es y luego se hace algo en función de lo que se es y como resultado se llega a tener. Cuando se es libre, no se está condicionado a nada. Se pueden obtener grandes logros materiales porque el ser no está divorciado de lo que es relativo para la existencia en este mundo. No se está en pelea entre el mundo material y el mundo espiritual. De hecho, el llegar a cierto estado de madurez y de comprensión de lo que es el mundo espiritual o la espiritualidad le permite a uno comprender que la espiritualidad y la vida cotidiana son exactamente lo mismo, porque la espiritualidad se practica es con el prójimo en la cotidianidad. Entonces, la mayoría de la gente cree que la espiritualidad es un ejercicio, es una práctica, es cantar un mantra, es sentarse a meditar, es tomarse algún alucinógeno, algún psicodélico, vestirse de algún color, ser vegetariano. Eso no es la espiritualidad. La espiritualidad es una forma de vivir, es una manera de ser. Es la manera en la que yo trato al prójimo, la manera en que le comprendo, la manera en que conecto empáticamente con él, la manera de servir, la manera de no hablar mal del prójimo, de no juzgarlo, no criticarlo, ser indulgente con sus situaciones, no fallos, porque hay una situación muy interesante y es que nosotros no estamos aquí para ser jueces de los demás. Por lo tanto, y voy a decir esto, si alguien piensa que la felicidad es tener $1,000 millones, es perfecto. Si alguien cree que la felicidad es vivir en un monte, es perfecto. Es decir, mientras no asumamos nuestra responsabilidad individual, ¿en qué estamos aportando nosotros a la sociedad? No habrá posibilidad de evolución. Porque tanto decir que está mal que la gente crea que hacer, tener y ser es lo correcto, como decir lo correcto es ser, hacer y tener, ambos son puntos de vista y los puntos de vista no son realidades. La realidad es lo que uno vive. ¿Sí? O sea, hay gente que está en caminos espirituales que se comporta de manera muy egocéntrica. Hay gente que es muy materialista, que es muy altruista. Entonces yo creo que es mejor enfocarse en uno. Estar mirando la sociedad, estar mirando el mundo, no es aportar al mundo, es ser parte del problema. Entonces todo el tiempo tenemos la opción de ser parte de la solución o ser parte del problema. ¿Cómo somos parte de la solución? Siendo mejores seres humanos. Hoy amaneció, miro ayer y digo, ¿qué puedo hacer mejor ayer? Pero por mí, sí, pero en función de aportar más a los demás, no para ser más egocéntrico. Entonces, si yo me pongo en una posición, el mundo está mal, el mundo está equivocado, el mundo es oscuro, el mundo es inconsciente, el mundo es malo, mire la gente,
yo no estoy aportando nada, estoy siendo más egocéntrico. Me estoy colocando en una plataforma de superioridad imaginaria donde creo que soy mejor y más consciente que los demás, soy más bueno que los demás, porque me he leído un libro, porque soy vegetariano, por cualquier tontería de esas, que no suman absolutamente nada a los demás. Un conocimiento que no te transforma no sirve. Un conocimiento que solamente te hace más egocéntrico y más lleno de vanidad es parte del problema. Por eso para mí la espiritualidad, la mayoría de las veces, es solamente una patraña, un cuento. Que la espiritualidad es simplemente la vida. Entonces ver lo que está mal en el mundo no beneficia al mundo. Ver lo que está mal en mí y corregirlo sí beneficia al mundo. ¿Y en qué concepto tienes a la religión? Ningún concepto. El que quiera ser religioso me parece perfecto. ¿Por qué cree que la religión siempre ha estado aparentemente dominando el mundo, controlando a las masas? Hay sistemas de control social, hay sistemas de control político. La religión es un sistema de control social y hasta político también. Pero el problema del ser humano no son las cosas externas, el problema del ser humano es el estado mental. Porque, por ejemplo, yo puedo adoptar cualquier dogma y si lo sigo al pie de la letra, no sé, si quiero seguir los pasos de Jesús, ¿cómo tengo que ver? ¿Cómo tengo que vivir si quiero seguir los pasos de Jesús? O sea, una cosa es un cuerpo doctrinal, pero entonces uno tiene que hacerse la pregunta, si va a una religión para ser parte de una comunidad, porque tiene baja autoestima, se siente solo, porque tiene la necesidad de estar en medio de un grupo, o quiere seguir una ideología. Yo tengo un ideal, que es Jesús, entonces voy a seguir a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Es convertirme en Jesús. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es ir a misa. Seguir a Jesús no es rezar el rosario. Seguir a Jesús no es hacer novenas. Seguir a Jesús no es estar en Semana Santa. Seguir a Jesús es seguir los pasos de Jesús. Es ser Jesús. Entonces, desde esa perspectiva, la religión me parece perfecta. Como sistema de control y sistema político, es problema del que quiera seguirla. Porque yo no soy ni político, ni soy un pastor ni religioso, entonces yo no tengo que opinar de eso. Swami, ¿quién es Jesús? Un gran maestro, un gran profeta, un gran Mesías. ¿Qué significó su legado para la humanidad? Para la humanidad no creo que mucho. No me parece que signifique mucho el legado para la humanidad, porque si tú tienes un ideal, vives a la altura de ese ideal y como ese ideal. Pero un conjunto de rituales no te hace seguidor de un ideal. Porque vivir el ideal es ser el ideal. Entonces, si la humanidad siguiese el ideal de Jesús, el mundo sería un paraíso porque tendríamos Mesías por todos lados. ¿Y a quién admiras tú en la historia del mundo? Mucha gente, hay mucha gente grandiosa. El mismo Maestro Jesús, a Buda, hay una gran cantidad de iluminados que admiro. Hay gente muy brillante, todo el mundo, hay gente extraordinaria, gente que ha hecho mucho por el mundo. ¿Qué tenían ellos de especial frente al resto? ¿Por qué fueron tan recordados? ¿Qué impacto hicieron para ser así? Lo que pasa es que hicieron lo que la mayoría no quiere hacer, que es reformarse a sí mismo. La mayoría solo ve lo que está mal, la mayoría solamente juzga, critica, señala, la mayoría es interesante. La mayoría está convencida de que sabe lo que los demás tienen que hacer. La mayoría está convencida de que tiene la conciencia para mirar lo mal que está el mundo y lo mal que están los demás. La mayoría cree que puede opinar y decirle a los demás cómo vivir. Sin embargo, la mayoría, es la masa. Y la masa es caos, la masa es destrucción, la masa es infelicidad. Esas minorías de seres extraordinarios hicieron lo que la masa no quiere hacer, que es reformarse a sí mismos, mirarse a sí mismos, extirpar el cáncer del ego, de la vanidad, del egocentrismo, del juicio, de la crítica. Ellos hicieron eso y eso los ha hecho extraordinarios. ¿Por qué son extraordinarios? Porque están fuera de la medida de lo ordinario. Para ti, ¿por qué
te pareció Jesús extraordinario? Jesús es extraordinario porque el amor al prójimo no es común en el mundo. No es algo común. Ni el amor, ni la compasión, ni la empatía. Pero para nosotros Jesús es conocido aquí en Occidente, pero han habido grandes profetas, grandes maestros en el mundo que no son conocidos para nosotros. Entonces, Jesús es un ser extraordinario, muy manipulado, muy usado como negocio y sistema de control también. Pero cuando nos referimos al maestro como tal, es un ser extraordinario, fuera de lo común. Regálame otros 3 maestros que de pronto puedas compartirnos. Guru Nanak, que es fantástico, ¿De dónde? de la India. Lo dicen que es el fundador de la religión Sikh. Pero, por ejemplo, Guru Nanak trajo un mensaje extraordinario, un mensaje de servicio. La doctrina de Guru Nanak es la devoción al nombre de Dios y al servicio a los demás, a los necesitados. Entonces, por ejemplo, en las gurdwaras en India, en las gurdwaras se alimenta diariamente 30 o 40 mil personas gratis, en una sola gurdwara. Y estamos hablando de que hay muchos templos sikhs y siempre se da alimento gratis a las personas. En la pandemia, en Nueva Delhi, en una gurdwara que hay en Nueva Delhi, se daba comida a 200,000 personas diarias en la pandemia que no tenían alimento. ¿Quién patrocinaba eso? La gente hace servicio. Eso se llama seva. Seva es dar todo de uno sin esperar nada a cambio. Entonces la gente llevaba víveres, aportaban con dinero los que tenían y había gente que regalaba su tiempo para ir a cocinar, para ir a hacer todo eso por los más necesitados. 200,000 personas diarias comían en las gurdwaras en India. Y estamos hablando, un país de 1.500 millones de habitantes. Es una extensión de tierra gigantesca. Estamos hablando de que hay muchas gurdwaras. Muchas personas tenían comida gracias a ese servicio y la ideología que sembró Guru Nanak, que es fantástico. Otro gran maestro es Kabir Sahib. ¿De dónde? Kabir es de la India. La India es un hogar entonces de maestros espirituales muy fuerte. Han habido grandiosos maestros en la India. Kabir, por ejemplo, se hizo famoso para nosotros en Occidente por el libro que sacó Rabindranath Tagore de los 100 poemas de Kabir, por ejemplo. Pero Kabir era un gran maestro que predicaba la devoción a Dios, encontrando a Dios en el templo del corazón y sirviéndolo en el prójimo. Entonces, Kabir dice: oh Señor, solo puedo llamar malo a alguien que no haya sido creado por ti. Solo puedo rechazar a alguien que no haya sido creado por ti. Entonces, son filosofías muy hermosas y muy profundas. Wow. Pero aquí en Occidente no las conocemos. No conocemos eso. Pero han habido grandiosos maestros. Mensajeros de amor, mensajeros de paz, mensajeros de luz. Por eso digo, si hablamos de seguir un ideal, el mundo tendría que ser un cielo en la tierra. Si hablamos de seguir una doctrina, en este momento Irán está bombardeando a Israel por una doctrina. Miles de niños son masacrados a diario, ancianos, mujeres, escuelas destruidas, gente violada, secuestrada por ideologías, porque mi Dios es mejor que el tuyo, mi doctrina es mejor que la tuya. Yo vivo en la tierra prometida, esto es mío, de aquí no me sacas. O sea, eso son ideologías. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que uno vive. Y si yo vivo asesinando al otro porque mi Dios es el verdadero, entonces eso no es ningún Dios. Es que Dios es una mentira para el humano. Dios es una creación antropomórfica. Es muy conveniente para cada uno la idea que tiene de Dios. Desde tu perspectiva, ¿cómo se creó todo? Desde mi perspectiva, ¿cómo se creó todo? Desde tu perspectiva, ¿cómo comenzó todo? Desde mi perspectiva, no hay nada que no sea Dios. Desde mi perspectiva, todo es Dios. Por lo tanto, la creación es Dios y todo es Dios. Pero Dios, para mí, no es una persona ni un viejito de barba adjudicando, no sé, indulgencias o castigando, ¿no? Dios es algo incognoscible, es algo sutil, muy elevado,
que para llegar a conocerlo necesitamos desprendernos de todo lo que nos hemos imaginado que somos hasta que solo quede la naturaleza nuestra que es idéntica a la de él. ¿Bajo qué pergamino se concibe la decisión de tener dualidad para este universo? Lo que pasa es que la dualidad es la creación misma, pero la dualidad es una ilusión, porque si todo es Dios, no hay nada que no sea Dios, todo es divino, todo es perfecto como es. Lo que pasa es que incluso el mismo ego es perfecto, el mismo ego es perfecto, es decir, el mal no existe, el bien tampoco existe, lo que existe es un orden perfecto, un desenvolvimiento perfecto, y lo que existe es simplemente. Lo que pasa es que si estamos perdidos en toda la imaginación, tanto dogma, tantas ideas, hay que soltar todo, hay que renunciar al ego, renunciar al yo, renunciar a todo eso y que se caiga todo completamente. Y cuando te ves como de pronto afectado por alguna mala actuación de alguien o algunos frente a ti, ¿cómo recibes ese tipo de... ¿Lo recibes normal, muy relajado? ¿Cómo lo asimilas? Yo no juzgo a nadie, no juzgo el mal. No estoy en ese plan de estar viendo el mal. Si alguna persona actúa de una manera que a mí no me satisface, lo que hago es mirar si yo actúo igual. Y cuántas veces he actuado igual con los demás y cómo puedo corregir eso en mí. Y le agradezco profundamente a esa persona por darme la oportunidad de reconocerme a mí mismo a través de ella. Tú dices que no hay ni mal ni bien. Entonces, si no hay ni mal ni bien, ¿cómo puede un ser comprender o autoanalizarse para saber en qué parte va de su evolución o de su proceso? ¿Y uno cómo hace para juzgar lo que no conoce? ¿Cómo hace uno para eso? Lo único que tiene que hacer uno es tratar de ser el mejor ser humano posible. Eso es lo que uno debe hacer, ser el mejor ser humano posible. Es decir, lo que otros hagan no me compete, sinceramente. Nunca lo que otros hagan me compete. ¿Sí? O sea, si viene alguien y toma el dinero que tenga, la mujer, qué sé yo, eso no me compete a mí en realidad. Eso son cosas de esa persona. Pero ¿qué me compete a mí? Mi espacio. ¿Qué es mi espacio? Mi conciencia. Ese es el único lugar en donde yo puedo tener incidencia y cambiar. Solo puedo cambiarme a mí, no puedo cambiar a los demás. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de ser el mejor ser humano posible, conocerme cada día más y ya. ¿Qué más está en mis manos? Solo eso. Pues es juzgar el mal en el mundo. ¿Aporta algo al mundo? Todo está oscuro. El mundo es oscuro. Eso está tenaz. Entonces, ¿por qué más bien yo no me convierto en la luz que necesita el mundo? La luz que necesitan los demás. ¿En qué clase de vida, de mundo te gustaría existir? Aquí ahora. Aquí ahora es la realidad. Aquí ahora es lo que posibilita que yo esté en otro lugar. Aquí ahora. El futuro no existe, solo está este momento. Y solo en este momento puedo crear un mundo mejor. Solo en este momento puedo ser mejor para los demás. Solo en este momento puedo brindar algo bueno a los demás. Solo en este momento está la paz, el amor, la felicidad. En este momento. No mañana, no en un futuro, no en meses, aquí y ahora. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Pues porque no hemos vivido. La vida es una sucesión de instantes y resulta que nosotros estamos dormidos de instante en instante. Siempre estamos rumiando el pasado e imaginando el futuro, la vida de los sueños, mientras en este momento está ocurriendo la vida. En este momento es donde está la vida. ¿Para ti qué es la vida? La vida. Todo es la vida. Yo soy la vida. Pero si yo estoy distraído de mí mismo y de este instante, entonces no estoy vivo, estoy en otra película, estoy imaginando, estoy soñando, estoy queriendo
que la vida sea diferente de lo que es lo que la mayoría nos la pasamos haciendo. Estamos en pelea con el momento presente. Entonces queremos que la vida sea diferente, queremos que los demás sean diferentes, queremos que todo sea según como yo creo e imagino que debería ser. Mientras me estoy perdiendo de este momento. Imagínate, estás aquí ahora, pero en tu cabeza estás peleando porque quieres que aquí ahora sea diferente. Y quieres que los demás sean diferentes mientras el ahora se te está yendo. ¿Cómo no vas a tener miedo a la muerte? Si cuando llega la muerte te das cuenta que no has vivido. ¿Y qué crees que pasa después de que ya no despertamos en este mundo material? ¿Qué pasa en el siguiente viaje? Pues no es algo de lo que me gusta hablar en público, pero solo voy a decir que si tú has pasado tu vida completamente inconsciente de quién eres, siendo un absoluto desconocido para ti mismo, sin paz, sin felicidad, sin experimentar realmente el amor, la vida en el más allá no va a ser diferente de esta. No va a ser distinta. ¿Cómo podría ser distinta si tú no has hecho nada para que lo sea? Lo que tú haces en este momento construye tu eternidad, que esta vida es una preparación para la siguiente. ¿Entonces crees en la reencarnación? Yo no tengo creencias. No considero que la vida espiritual deba ser construida sobre creencias. En un principio, que la vida espiritual es una cosa doctrinaria, uno se vuelve así todo fanático y todo doctrinario, sí. Pero a medida que uno vaya yendo hacia adentro, vaya quietando su mente, va uno teniendo vivencias y empieza a tener algunas percepciones en las que uno se da cuenta de que hay realidades que son innegables. Y en tu concepto, ¿cuál es el propósito superior que tenemos nosotros los seres humanos en la vida? El propósito superior. El único propósito del ser humano es saber quién es. ¿Qué otro propósito puede haber diferente a ese? Es decir, vives 40, 50, 60, 70 años y no sabes quién eres. Esclavo de la ira, de la depresión, de la angustia, con un vacío en el pecho, en el estómago, te sientes solo, sientes que la vida no tiene sentido, me levanto otra vez a trabajar, a hacer plata, ¿por qué? Tienes miedo todo el tiempo de que te deje tu pareja, de la enfermedad, de morir, de que tus hijos se vayan, no tener plata, o sea, eso es la vida. Estar en piloto automático. Pero totalmente, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué propósito y qué misión tiene el humano viviendo así? No. Está siendo devorado por el tiempo, está siendo alimento de la vida. Entonces, ¿quiénes somos? Pues esa es una pregunta que cada uno tiene que responderse. Yo no soy partidario de andar repartiendo dogmas. Yo puedo decir, somos el alma, somos la conciencia, pero te voy a decir algo que es sumamente interesante y lo cual me parece muy divertido. Somos seres de luz, pero todo el tiempo estamos pensando mal del otro. Todo el tiempo estamos viendo, mira, este tan inconsciente, tan bruto. Ese no es vegetariano. Ay, Dios mío, no medita. Vamos a hacer la ceremonia del cacao. No sé, o sea, tantas vainas. Y somos seres de luz. Somos seres de luz y vemos, uy, ese debe ser un estafador, debe ser un atracador. Somos seres de luz y yo todavía creo que alguien me hace daño, que hay gente mala y soy un ser de luz. ¿Qué es eso? Somos seres de alta conciencia. Y entonces llego a mi casa y la gente tiene miedo de caer a mi casa. La gente tiene terror de que yo esté en mi casa, no puede ni hablar porque exploto, porque me enojo y soy un ser de alta conciencia. O sea, ¿qué estamos hablando? Por eso digo claramente. Hay un maestro zen que me encanta, que se llama Kodo Sawaki. ¿De dónde? Japonés, y tiene un libro que se llama El Zen es la patraña más grande de todos los tiempos. Y yo puedo traducir eso a la vida espiritual y a los caminos espirituales. La espiritualidad y los caminos espirituales son la peor patraña de todos los tiempos. Porque la gente cree que por seguir una doctrina ya es buena. Y no hay nada peor que un estúpido con un libro. No hay nada peor que la gente crea que por seguir una idea ya es buena. Yo observo, por ejemplo, todos estos movimientos New Age, todas estas escuelas de yoga, todas estas escuelas espirituales que hablan del karma, las energías, los chakras y los portales y toda esa
todas esas cosas. Pero, ¿qué pasa con la vida cotidiana? ¿Qué pasa con el prójimo? La vida espiritual no se puede andar por otro, pero no se puede andar sin el otro. Porque la vida espiritual yo la vivo es con el prójimo. O sea, nos pasa básicamente lo mismo que nos pasa a nivel sociedad, mundo. Que por ejemplo, vemos que los estados, las grandes potencias, gastan millones de cantidad de dinero y recursos y tiempo en explorar o fuera de la Tierra, cuando en la propia Tierra falta mucho por encontrar y por explorar. Pues es que sí, creo que todo nuestro sistema social y nuestro estilo de vida es totalmente egocéntrico. Busco exclusivamente mi satisfacción personal de todas las formas, ¿no? Y todo lo que vivo y todo lo que hago está pasado a través del filtro del ego, ¿no? Por eso digo, al principio hablamos, el principal problema o el único problema que tenemos es el aferramiento al ego, el aferramiento al yo. Y el ego es tan sutil que convierte cualquier cosa nueva, una filosofía, una práctica, un camino, lo convierte en parte de sí mismo. Y por eso hay tantos egos espirituales, somos egos iluminados, ¿sí? Pero pues, o sea, ¿vivimos en función del bien de los demás? No. No vivimos en función del bien de los demás. Dios no es una religión. La religión y Dios no están ligados. Entonces, por ejemplo, ahorita me preguntabas, ¿quién es Jesucristo? Es un gran maestro. Pero yo te podría decir, tú puedes ser Jesucristo. La gente, ¡ah, qué blasfemia! Claro. Si tú sigues a Jesucristo, ¿por qué lo sigues? Pues porque quieres ser Él, ¿no? Y si no lo sigues porque quieres ser Él, lo sigues porque eres un egoísta, un hipócrita. Por eso lo sigues. Porque eres bueno, porque la religión te dice que si no eres bueno te vas para el infierno. Y somos tan porquerías como seres humanos, somos tan poca cosa, somos tan andrajosos mental y espiritualmente que necesitamos un policía que nos amoneste con el infierno y con el castigo eterno para poder hacer cosas buenas por los demás, porque si no, no tenemos la iniciativa de hacerlas. La mayoría de la gente que hace el bien a los demás, que lleva mercados y todas esas cosas, no lo hace porque le nazca a la gente. No lo hace porque tiene miedo del castigo eterno, lo hace porque tiene miedo de qué pasa después de la muerte, lo hace porque tiene baja autoestima, lo hace porque necesita la palmadita en el hombro, que los demás le digan lo bueno que es, por eso lo hace. Pero ¿quién actúa por amor realmente? ¿Quién ama al prójimo realmente? ¿Quién quiere al prójimo? ¿Quién quiere el bien de los demás realmente? La palabra ego viene de egoísta. Es sentirse el centro del universo. En nosotros todo es eso. Somos seres completamente egoístas. 100%. Hasta una época muy cercana nos creíamos únicos en el universo. Eso no ha cambiado. Como raza. Es que nos seguimos creyendo los únicos en el universo. Nuestro comportamiento es como si fuéramos los únicos en nuestro universo. De hecho, somos los únicos en nuestro universo. Cada uno es único en su universo. Los demás son planetas que orbitan alrededor de él. Eso no ha cambiado. Es igual. A nivel individual, cada uno es su Dios en su mundo. Cada uno. ¿Cómo ves a la humanidad en este momento de la historia? La veo como una oportunidad para dar lo mejor de mí. No tengo ninguna opinión acerca de la humanidad. Solo miro qué puedo hacer por la humanidad y si no puedo hacerlo, pues trataré de ser mejor para poder llegar a hacerlo. Swami, ¿cómo quiere ser recordado cuando ya no esté en este mundo? No tengo como ningún interés en ser recordado y tampoco creo que sea como tan interesante o importante para que me recuerden. No creo que eso sea como muy interesante. Prefiero más bien que si alguien siente algún tipo de afinidad o de alguna cosa conmigo, pues trate de ser un mejor ser humano y eso sería más que suficiente. ¿Qué está pasando hoy en día en la vida de Swami en que estás trabajando por ti o por los demás? Bueno, estoy trabajando en mí, que es lo más importante. Después estoy compartiendo algunas clases de meditación, clases filosóficas, clases de autoconocimiento. Eso hago todo el tiempo. Y esas clases de autoconocimiento, ¿en qué se basan? Digamos, ¿de qué áreas ocupa o cubre?
Pues yo comparto desde varias vertientes filosóficas, desde el shivaísmo de Kashmira, el budismo tibetano, el zen, el budismo theravada, el sikhismo, el jainismo y el sufismo. Son como las filosofías que me forman a nivel intelectual. Y a nivel práctico, más que todo, comparto meditación, técnicas de meditación. Todas tienen su origen en el Oriente, ¿no? ¿Qué importancia tiene la meditación en la vida del ser humano? Toda, 100%. Creo que tenemos una gran enfermedad que es la hiperactividad mental y es una tragedia no poder experimentar la quietud de la mente. Por lo tanto, la meditación, yo diría que debería ser, pues, desde mi experiencia, para mí lo ha sido, la actividad más importante en la vida de una persona. Hoy en día que ya con los celulares y la tecnología sí que estamos aún más ocupados que hace unos 10, 20 años. Distraídos. Distraídos. Sí, porque yo lo que observo es, por ejemplo, charlas con personas. Veo que las personas no tienen una retentiva de más de 5 segundos. Y hay cosas que son, digamos, muy básicas de la existencia que observo que a la gente le cuesta mucho entenderlas. Como por ejemplo. La necesidad, por ejemplo, de no crear conflictos, de no crear dramas. Eso es algo que se repite constantemente. Dos cosas, la necesidad de no crear conflictos y dramas y la necesidad de mejorarse a sí mismo. Y de ahí sale una vertiente que es la necesidad de tomar acción en aras de mejorarse a sí mismo. Siento que esas son cosas que la gente no digiere, a pesar de que son obvias, no las entiende la gente, porque constantemente preguntan lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos demasiado distraídos. Las cosas tienen más relevancia que nosotros mismos. ¿Cuáles son las principales distracciones que es hoy en día, la actualidad? No, pues la primera son los dispositivos móviles y sus redes sociales, ¿no? Y todos los contenidos que se publican ahí, que, bueno, no digo todos porque hay unos muy positivos, pero su gran mayoría hay demasiadas cosas hechas para distraer a la gente. Y después de los dispositivos móviles, la gente sale a consumir cosas materiales. Es decir, esta es una sociedad de consumo, literal. Hoy en día es una sociedad de consumo, porque consumimos lo que está en las redes sociales y las redes sociales nos dictaminan lo que debemos consumir afuera. Es una simbiosis para crear zombies. ¿Me entiendes? Tú estás metido en el teléfono te dice lo que tienes que salir a consumir y tú sueltas el teléfono a ir a consumir lo que el teléfono te dice. Los humanos nos estamos comportando como zombies. Dentro del esoterismo, dentro del ocultismo, se dice que no somos humanos, sino máquinas o zombies. La categoría de humano debe ganarse a través de un desarrollo interno, a través de la evolución de la conciencia. Nosotros somos consumidos, somos consumidores y consumidos. Esa es nuestra realidad. ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento que cualquier persona que de pronto no esté muy conectada con su conciencia puede empezar a utilizar para empezar ese proceso de despertar? Primero que todo, no existe un ser humano que no esté conectado con la conciencia porque cada uno es conciencia. Lo que pasa es que en este momento nuestra atención está volcada hacia los fenómenos externos a través de los sentidos, pero no hay un ser humano que no esté conectado con la conciencia. Todos, ¿me entiendes? Todos los seres están conectados con la conciencia, pues están distraídos, que es diferente, muy distinto. Fuentes de conocimiento intelectual. Si quieren explorar el tema de la Atlántida y eso. Hay un investigador grandioso que se llama Jordan Maxwell. Lo pueden buscar. Jordan Maxwell es un gran investigador. Porque ya no está entre nosotros. Que hizo una investigación extraordinaria. Jordan Maxwell. Si quieren irse por el lado del ocultismo, bueno, está La Doctrina Secreta y Isis sin Velo de Madame Blavatsky. Pueden leerse esos tomos que son muy interesantes. ¿Qué
¿Qué más pueden investigar? Salvador Freixedo. Es un investigador de fenómenos paranormales de la historia de la humanidad también. Freixedo, está Corrado Malanga, de Italia. Pueden investigar esos. John Mack es un gran investigador. Tampoco está entre nosotros. O sea, quien quiera saber acerca de la historia del mundo y de eso, lo puede hacer. Investigadores hay. Libros hay. Videos hoy en día en YouTube hay infinidad. Lo que sí es claro es que en YouTube hay demasiada desinformación. Porque, muy interesante, es que estamos en la era de la información, pero no en la era del conocimiento. La gente no quiere investigar y por lo tanto se quedan con cualquier video que aparece en redes sociales o en YouTube y creen que eso es la verdad. Porque antes estábamos en una inquisición religiosa y ahora estamos en una inquisición de redes sociales. ¿Cuáles han sido, desde tu perspectiva, cuáles han sido esas fases que ha vivido la sociedad? Hoy en día me dices, estamos en la información. Anteriormente, ¿cuáles eran? Estamos donde estamos porque nosotros nos hemos puesto donde estamos. Algunas personas con una inteligencia muy avanzada se dieron cuenta de lo inocua que es la existencia humana desde el punto de vista material y cómo los humanos están 100% abocados en cosas externas y se desconocen a sí mismos, sacrifican su vida en aras de tener algo. Esos individuos empezaron a crear todo un sistema para mantener a las personas así. Y como resultado, esto se convirtió en un corral, en una granja, donde los humanos son pastoreados por otros que crearon esa granja para ellos. Por eso decía ahorita, los humanos son consumidores mientras son consumidos. Y eso es un proceso que viene hace muchísimo tiempo, no es nuevo. Cada cierto tiempo cambian el sistema de control, pero la idea detrás y la mano detrás es la misma. ¿Y cuál es el que se viene? Ya estamos en él. Ya estamos en él. ¿Tú crees que el ser humano se va a autodestruir o no nos podemos autodestruir? El ser humano se está autodestruyendo desde siempre. Desde siempre se está autodestruyendo. ¿Por qué somos tan crueles con la naturaleza? Si es nuestro propio hogar. Pues porque no nos conocemos a nosotros mismos. No nos conocemos a nosotros mismos. En la medida que nos vamos conociendo, nos vamos humanizando. Sin conocernos no podemos humanizarnos. Y ahora hay algo, las cosas tienen valor y tienen utilidad, pero hay muchos sistemas de control, además de la religión, que han salido. Muchos sistemas ideológicos, filosóficos, metafísicos, espirituales, que también ejercen un control sobre la gente. Nosotros estamos en una sociedad de irresponsabilidad. Hemos sido criados en la irresponsabilidad, formados en la irresponsabilidad, domesticados y programados en la irresponsabilidad. El ejecutivo es irresponsable, el empresario es irresponsable, la ama de casa es irresponsable. Todos y cada uno hemos sido moldeados en la irresponsabilidad. ¿Cómo? Tenemos una serie de mantras como si Dios quiere, Dios proveerá, si Dios lo permite. Si nos vamos al origen de lo que es Dios, Dios ya lo proveyó, Dios ya se lo permitió, Dios ya le dio. Está vivo, es la prueba de eso. Si usted es un mediocre, alguien que no usa su cerebro, ¿qué tiene que ver Dios en eso? Ese es su problema. Que usted sea un irresponsable que no quiera estrenar el cerebro, ese es problema suyo. Pero tenemos un chivo expiatorio que todo el tiempo estamos metiéndolos, Dios, 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 Dios. Ese es el primer acto de irresponsabilidad. Por eso, la religión, para mí, es una manera de volver débil a la gente. En lugar de llevar a la gente a conectar realmente con lo supremo, lo lleva a ser un cobarde ruin que se esconde detrás de un dogma para señalar al prójimo. Si fuésemos valientes y viviésemos la presencia de Dios, cada uno se preocuparía por el otro. Tú tienes un problema, ven, ¿cómo te soluciono? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te comparto? ¿Cómo puedo mejorar tu vida? Eso sería la religión. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros somos seres irresponsables.
Mi mamá y mi papá me educaron así, ellos tienen la culpa de mis traumas. Entonces me voy a hacer una constelación familiar porque soy un irresponsable, un idiota, porque mi bisabuelo era un idiota, entonces yo heredé la idiotez en mis genes. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo convertimos en una excusa. A fulanito de tal le pasó esto, es porque al tatarabuelo le pasó. Pero ¿por qué no empezamos a mirar el comportamiento? ¿Qué es lo que estamos haciendo que nos pone en esa situación? ¿Por qué tenemos que traer al tatarabuelo o convertirlo en un chivo expiatorio? Yo soy un drogadicto porque hace 10 generaciones mi ancestro era drogadicto, entonces yo heredé la drogadicción. ¿Cómo así, hermano? Entonces todas son maneras, respetando todo, todas son maneras de control a la hora del té. Todas son maneras de control. ¿Qué filosofía te enseña a ser libre, autónomo, responsable de ti? Si tú hablas de Dios, entonces, ¿cuál es el ejemplo de Dios? Si tú hablas de Dios, ¿qué es Dios? ¿Ir a rezar al templo es Dios? ¿Qué es Dios? Si tú hablas de Dios, ninguna persona alrededor tuyo debería pasar necesidades si tú hablas de Dios. Si tú hablas de Dios, la gente que esté contigo debería ser feliz. Ninguna persona debería irse de tu lado con las manos vacías de lo que sea, si tú hablas de Dios. Si no, entonces deja de estarte mintiendo. La masturbación es muy placentera, pero la masturbación mental hace mucho daño, hermano. Y así vive la sociedad, en un constante proceso de autogratificación mental. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas que te están viendo, que de pronto están en un periodo de dolor, de sufrimiento? ¿Cómo le puedes dar un mensaje de apoyo a personas que están en un momento de dolor, o de confusión o sufrimiento? Que no huyan de eso. La aceptación permite comprensión y la comprensión nos permite un estado de liberación. Y la aceptación requiere que dejemos de culpar a los demás de lo que nos pasa. Si alguien lo dejó la novia, deje de culparla y deje de estar pensando en todo lo que hizo por ella y todo lo que le dio y todo lo que el amor y toda esa cantidad de ideas afeminadas que se echan los hombres cuando una mujer los deja. Y si una mujer está pasando por lo mismo, pues deséele la felicidad al hombre, ¿no? Hablamos, es que yo te amo, pero si se va con otro, entonces sufrimos porque no nos valida más a nosotros y valida al otro, entonces ya estamos sufriendo porque no nos valida más. ¿Y dónde está el amor que le teníamos a esa persona? Pues lo importante es que sea feliz. Dando un ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos la felicidad de los demás, dejemos de causarles incomodidad y sufrimiento y hagámonos responsables, nosotros, de nosotros. Si estás sufriendo, acepta que estás sufriendo y que tú estás creando tu sufrimiento con las ideas que tienes acerca de lo que te está pasando. Cómo juzgas a la persona por la que estás sufriendo, cómo juzgas la situación, cómo juzgas tu futuro, cómo te juzgas a ti mismo en la situación, en lugar de simplemente dejar toda esa actividad mental que no conduce a nada y abrazar la situación, abrazarte a ti mismo en la situación, reconocer que en este momento no tienes las herramientas para salir adelante, sino que necesitas desarrollarlas y las desarrollas conociendo lo que te está pasando y conociendo cómo respondes a lo que te está pasando. Así tú puedes diagnosticar y entender lo que sucede y buscar una solución. Pero si estás huyendo y corriendo y culpando y ahogándote en alcohol y en drogas y en fiestas y buscando convertir a los demás en un cesto de basura contándoles acerca de tu situación todo el tiempo, quejándote una y otra vez acerca de lo que te está pasando, hablando mal del otro, de la otra todo el tiempo, no vas a salir adelante. Tienes que aprender a ser valiente y fuerte y es tu vida. Eso tiene un gran significado. Tu vida es tuya, es tu responsabilidad. ¿O no? Total. Entonces tienes que aprender a ser valiente y a construir tu vida. Hay que dejar de ser un parásito de los demás. Swami, ¿qué reflexión quieres dejarle a las personas que nos están viendo en este momento? Conocerse a sí mismo es lo más importante. Eso es lo más importante. A partir del autoconocimiento viene todo en la vida. A partir del autoconocimiento es que se puede tener una vida. No creo que haya nada más importante que eso. Bueno, si las personas te quieren contactar, quieren hablar contigo, quieren ser parte de tu comunidad o tu escuela, ¿qué deben hacer? Me pueden escribir
a mi Instagram, Maja Sida, y ahí nos contactamos. ¿Y cómo funciona el tema? Conversamos por ahí, me cuentan su necesidad, qué les pasa, qué necesitan, y ahí yo los puedo direccionar hacia lo que necesitan con mucho cariño. Pero no tengo una comunidad, no soy un pastor, ni una tribu, porque no soy un cacique, nada de eso. Simplemente soy una persona que está para compartir, si puedo servir, con mucho amor. Swami, muchas gracias por este ratico. Gracias a ti y gracias a todos los que nos vieron.